Ahora vamos a prepararle la coronita, la cabecita para sacar los soles o oxigenar el cerebro. La sacada de soles es en la lengua de nuestros ancestros porque ellos en aquel tiempo pensaban que el coger mucho sol inflamaba la cabecita. Bueno, dado que ellos trabajaban también bajo el sol fuerte del campo, también sí era verdad, pero hoy en día no solo es necesario de coger mucho sol, sino ese calor del trabajo, del estrés que recibimos, esa carga de energía, nos hacen inflamar. Eso se llama la sacada de los soles. A veces se relajan con un pequeño toquecito de sonido, pero otras veces solamente se les oxigena. Puede ser sacado de muchas formas, de muchos lugares de la zona de la cabecita, pero también puede ser sacado solo 2 o 3. Muy bien. Sacamos los solcitos para relajar, para armonizar. Armonizamos también el centro corona. Muy bien. Ahora vamos a sacar los soles. Vamos a sacar de varios lugares. Mueves. Ahora vamos a oxigenar el cuerito cabelludo, a sacar los soles. Bien. Ya. Aquí también un poquito de sonido que vamos a sacar. Ancestralmente llamados los soles, pero en sí no son soles, sino son resequedad. Y en este lugar tiene que haber un poco de oxígeno. Entonces lo que se hace es alzar para que entre oxígeno. Tenemos uno.
¿no? Muy bien. Ahora vamos a sacar los soles que comúnmente lo llaman los ancestros. Un poquito medio doloroso, pero bueno. Ahora vamos a sacar los soles o a oxigenar, como se dice, el cerebro. Ya. Ahora vamos a oxigenar. A sacar los soles. Sacamos de varios lugares porque esta cabecita está muy espesada. ¿Ya? Vamos a sacar los soles y así armonizar de una mejor manera. Liberamos. Ajá. Y vamos a liberar y a oxigenar nuestro cerebro. Bien. Bien. O sea, vamos a oxigenar el cuero cabelludo. Antes nuestros ancestros lo decían, vamos a sacar un sol. Pero en realidad no es un sol, sino es la insolación que lo deshidrata el cuero cabelludo. Y hay que oxigenarle un poco para que vuelva a respirar. Percibimos un sonidito. Si es que lo hay. Si es que está hidratadito el cuero cabelludo o no. Ahí lo sacamos uno. Sacamos otro.
Ahora vamos a oxigenar un poquito. Y se llama de manera ancestral. Nuestras abuelitas les cogían cuando las señoritas o cualquier estaba con dolor de cabeza y le liberaban de esta manera el cansancio, la insolación, la resequedad del cerebro. Antes lo decían, vamos a sacar los soles. Pero en realidad es la liberación de toda la pesadez que llevamos allí. Ahora vamos a oxigenar un poquito el cuero cabelludo. Muy bien. Ahí tenemos uno. Un poquito de cosquillitas y nos liberamos. ¿Bien? Muy bien. Vamos a oxigenar nuestra cabecita. Vamos a sacar los soles, como se dice ahora. Entonces, muy bien. Aquí también, esto es ya sacar los soles y todo. Ahora le vamos a hacer una jaladita para oxigenar el cerebro. Muy bien. Aquí lo sacamos los soles o se llama también oxigenar el cuero cabelludo y el cerebro mediante unos jaloncitos para relajar el cerebro. Vamos a sacar unos pocos soles de aquí para que se libere. Así se lo llama en la forma tradicional los soles, pero en realidad es deshacernos, desintoxicar esa energía negativa que llevamos en el chakra corona. ¿No? Ya tenemos dos. Hay que buscar la forma de deshacernos de 3 sonidos.
vamos a sacar, a oxigenar nuestro cerebro. Muy bien. Duele un poquito, pero es relajante. Ya. Ahí estamos mejor. Ahí estamos relajados, con nuestros nervios relajados y templados para continuar. Ahora vamos a liberar todo ese acomplejamiento. Muy bien. Vamos sacando los soles o oxigenando el cerebro. Ya. Unos pequeños tironcitos para oxigenar. Ya. Ahora vamos a oxigenar vamos a sacar los soles, como comúnmente se dice, pero se llama oxigenación del cerebro. Ya. Ahora vamos a sacar los soles o oxigenar el cerebro. Ya. Ahora vamos a sacar los soles a oxigenar la cabecita. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a oxigenar. ¿Ves? ¿Ves? Muy bien. Vamos a sacar los soles que la llamamos tradicionalmente. Muy bien. Esto es. Vamos a sacar los soles para liberar esas toxinas que se acumulan en el chakra
séptimo, en ese chakra más bello. Muy bien. Solo tenemos que sacar 3. No lo sacando o liberando nuestras toxinas. Sacaditas de sol o liberación de nuestra energía negativa. ¿Ya? Vamos a sacar los solcitos. Muy bien. Otro solcito. Ya. Muy bello. Armonizamos primero para oxigenar la cabecita. Para oxigenar. Aquí lo decimos la sacada del sol, pero es en realidad la oxigenación de nuestro cerebro, nuestro cuero cabelludo. A veces se reseca muy duro. Muy bien. Tenemos 3 sacaditas. Ahora vamos a relajarnos, sacando o oxigenándonos el cerebro. Antes lo decían la sacada del sol. Vamos a proceder a oxigenar el cuero cabelludo. A veces se nos queda pegado en nuestro hueso del cerebro por mucho estrés, da resequedad. En la lengua ancestral, este ejercicio se llama sacado del sol. Ahora vamos a estimular cabellitos.
a oxigenar. Ya.